Hey, buenas de nuevo. Pues continuamos con estos aparatos sin errores y otro elemento más que existe en un sistema de depuración de una piscina, pues es nuestro cuadro eléctrico. No vamos a profundizar mucho en cuanto a electricidad porque no somos electricistas, la gente de mantenimiento de piscinas, pero sí que vamos a tener que al menos entender básicamente qué ocurre aquí y bueno, pues aunque tendríamos que utilizar muchas horas para entender, profundizar y saber de electricidad, de potencia, de intensidad, de resistencia, de las leyes de Kirchhoff, de las leyes de las mallas, para poder analizar circuitos y entender muy bien los esquemas eléctricos. Me voy a parar simplemente para que podamos entender qué componentes tenemos aquí dentro y que al menos, bueno, utilicemos algunas herramientas básicas para eliminar errores y conseguir un muy buen mantenimiento y que el sistema funcione durante mucho tiempo. Así que vamos a profundizar un poquito sobre electricidad. Vamos a ver qué tenemos que entender, qué saber en cuanto a electricidad. Bueno, principalmente en que estamos metiendo corriente a nuestro cuadro eléctrico, estamos metiendo un voltaje que puede ser trifásica o puede ser monofásica, ya hablamos de eso en algún módulo anterior, así que al menos que podamos detectar que tenemos entrada de corriente en monofásica, que son 220 voltios, también tendremos trifásica, menos común, pero también en equipos grandes, 380 voltios, 400 voltios, por ahí se suele hablar, y monofásica 220 voltios, 230 voltios. También tenemos que entender que existe nuestra corriente continua, ¿vale? Una tensión constante durante todo momento, y también tenemos nuestra, por supuesto, corriente alterna. Y eso nos va a venir bien porque en determinados momentos, de hecho os voy a aconsejar que tengáis, que entendáis y que sepáis utilizar este elemento de aquí, que es pues simplemente un multímetro digital. Nos va a permitir al menos tomar ciertas medidas pues para descubrir si tenemos un sistema en cortocircuito, es decir, no pasa corriente, muy útil en cuanto a los focos. También para poder detectar en ciertos momentos qué tensión, qué voltaje tenemos, tanto corriente continua o como corriente alterna. Así que aunque no vamos a profundizar en cómo se utiliza, pero sí que os dejaré un enlace para que al menos la gente que quiera profundizar, entender más y dominar estos elementos, que van a ser muy útiles en muchos momentos, bueno, pues podáis profundizar mucho más. Así que corriente continua, corriente alterna, elementos básicos de electricidad. ¿Qué más tenemos que entender? Bueno, hay una fórmula muy conocida, que es la de potencia es igual a voltaje por intensidad. Y de aquí podemos extraer, pues en muchos momentos, qué intensidad está pasando por este cable. Si yo conozco la potencia que me está generando pues una bomba, también puedo descubrir esa tensión que estoy aplicando, que seguramente será 220 o 380 voltios. Bueno, voy a detectar esa intensidad que está circulando, lo cual me va a ser muy útil para determinar qué sección de cable voy a necesitar en ciertos momentos. Y también muy importante es que tenemos que entender los esquemas eléctricos, que es algo muy sencillo, en principio, porque simplemente es ir conectando los cables, las conexiones, y ver dónde está llegando la corriente, hacia dónde se dirigen los cables, y así poder profundizar mucho más en estos cuadros eléctricos. Para hacerlo sencillo, y lo que hacemos pues desde Wet Dreams y la mayoría de mantenedores de piscinas, pues es simplemente, en lugar de ir comprando componentes por separado, pues directamente compramos el cuadro eléctrico. En el cuadro eléctrico, el 95% de los cuadros eléctricos para piscinas particulares, bueno, pues tendrán sus componentes internos ya
conectados. Esos componentes pues, van a ser protectores térmicos, es decir, diferenciales para encender, apagar y eliminar la corriente que entra a todo el sistema. Y externamente, muy accesibles, pues nuestro botón para el foco encendido y apagado del foco. Y también el botón de 3 posiciones, nuestro interruptor con manual, paro en el centro y opción automática para funcionar con el reloj. Este es el elemento pues que directamente si lo vamos a instalar pues lo compramos ya montado y bueno, la mayoría de veces cuando hacemos mantenimientos ya existe un cuadro eléctrico con esos protectores térmicos, con esos contactores, con esos diferenciales y con esos transformadores para los focos. Si profundizamos un poquito más, pues lo que tenemos aquí os voy a mostrar es este esquema donde, bueno, ya vamos a entender que nos llega corriente externa, es decir, vamos a traer desde algún lugar de la casa, desde el alojamiento, ese cable con 220 voltios principalmente. Tendremos diferenciales térmicos, se llaman magnetotérmicos o térmicos, en este caso pues tengo un térmico para el foco de la piscina, un térmico para la maniobra de la bomba, tengo también un reloj analógico que me va a servir para programar el tiempo en el que quiero que se conecte, encienda y pare nuestra bomba, y luego un contactor, ¿vale? Cuando le dé la señal, pues el contactor actuará sobre mi bomba. Así que eso es lo que principalmente necesito entender. También conocer los cableados amarillo, y verde para las toma tierra, y es muy importante conectar esas toma tierra para eliminar descargas, problemas y también corrientes parásitas. Y muy importante también nuestro transformador. Recordemos que nos llega tensión a 220 voltios, pero nuestro foco está ahí sumergido dentro del agua y tiene que llegarle 12 voltios. 12 voltios es más que suficiente para trabajar con estos focos en los focos de LED, tecnología LED. Así que vamos a entender ahora un poco más estos cableados, de dónde nacen, dónde llegan y poder conocer mucho más pues, la protección del motor, en la cual yo puedo regular la intensidad que le llega al motor, poder apagarlo desde el interruptor, poder bajar los diferenciales y poder anular una o varias partes del sistema eléctrico que tengo en mi cuadro de maniobra. Así que ahora ya entiendo un poco más que tengo un cuadro, que si lo tengo que colocar, pues directamente voy a ir a comprar el cuadro completo y solo le voy a colocar en el lugar que me indique el fabricante la conexión de 220 voltios. Sí que compraremos o pediremos al fabricante pues qué elementos voy a tener en mi piscina, por si voy a tener una bomba de calor, si voy a tener un foco, voy a tener 2 focos, voy a tener 3 focos. Seguramente el fabricante nos pedirá esa información y nos mandará el cuadro perfectamente montado, normalmente son bastante estándares, para que simplemente lo instalemos en nuestra piscina en el caso de que tenga que sustituir. Y si tengo que sustituir elementos, bueno, pues me cercioraré de que no tengo electricidad, utilizaré las protecciones eléctricas y también utilizaré cuando lo requiera para verificar tensiones, valores y que el cableado está correctamente conectado. Entonces esto es lo que simplemente necesitamos entender un poco en cuanto a electricidad, y si profundizamos un poco más en esta electricidad, vamos a hablar de las luces. Vamos a ver exactamente qué ocurre en cuanto a los focos y las luces de una piscina. Vamos a ver qué consideraciones o qué información necesito entender para que a la hora de trabajar, a la hora de conectar, a la hora de instalar, bueno, pues evite errores y sea de una manera más eficaz y duradera. Así que en cuanto a luces y focos, elementos que debo conocer. Bueno, pues en primer lugar, que existen principalmente pues, 2 elementos muy frecuentes, 2 tipos de luces. Las luces o los focos de nicho, es decir, llevan una carcasa interior donde ahí se aloja pues, prácticamente todo el componente, la parte interior, es la parte o los focos que tradicionalmente más se utilizaban, focos de nicho. Necesitamos una carcasa, principalmente en las piscinas de obra, y luego se coloca la parte exterior.
son este tipo de focos, de luces, ¿vale? Llevan un cableado incluso más grueso porque utilizan pues conexión directa y a una potencia bastante alta. Por eso llevan estas secciones y estos cables más gruesos. Como ves, tiene un alojamiento bastante ancho y esto es lo que va a penetrar en el nicho, en el alojamiento de mi piscina. Ahora son cada vez más frecuentes los focos de superficie, como este que tengo aquí, muy plano, muy sencillo, muy ligero, luces LED, muy bajo consumo, y esto es lo que cada vez más se utiliza, muy sencillos de instalar. Colocamos el soporte, lo anclamos y recordad siempre que necesito dejar cable suficiente para que el nicho llegue a encima de la piscina. Hay cable suficiente desde el fabricante, así que en alguna ocasión alguno de mis operarios pues cortó demasiado corto porque consideraba que se iba a quedar ahí abajo. Así que siempre que hagamos el empalme, cable suficiente para poder manipularlo sin tener que entrar en la piscina desde el borde de la piscina. Cable suficiente, consideración importante para las luces y los focos. Otro elemento más que necesito entender en cuanto a luces es que, bueno, existen los focos blancos, luz blanca, blanca más intensa o incluso blanca cálida. Y luego tenemos el llamado RGB, que simplemente es Red, Green y Blue. Significa luces de colores y que cada vez son más utilizados y solicitados por los particulares, por ese efecto colorido, ese efecto de fiesta, ese efecto incluso cambiante para poder, bueno, pues darle ese toque más divertido a la piscina. Se suele manejar con un mando, un control remoto, donde yo puedo actuar y colocar cada uno de los focos en el color que yo prefiera o incluso colocarle ciertos efectos cambiantes automáticos. Así que control remoto principalmente para los colores y blanco, luz blanca, luz cálida son los tipos que también se utilizan. También importante entender cuando vayamos a buscar lo que se llama la protección IP68. Cuando veáis eso en los focos o cuando veáis eso en algunos elementos, cercioraros de que es IP68, lo cual indica que es sumergible, es decir, ese elemento tiene una protección estanca al agua bastante elevada y entonces permite que esté sumergido a presiones relativamente moderadas, es decir, sumergido a profundidades de 1 o 2 metros máximo. Así que IP68, protección subacuática. Esto es lo que tenemos que entender para los focos. Y para profundizar un poco más en cuanto a los focos, vamos a entrar a qué ocurre cuando los tenemos que cambiar. Bueno, pues aquí os voy a mostrar algunos elementos y que tengamos en cuenta que hay que ser muy riguroso en cuanto a los empalmes. Aquí os muestro un elemento, es un conector subacuático eléctrico donde introducimos los cables por ambos laterales. Como veis aquí tenemos 2 o 3 conexiones, apretamos la parte de cobre con el tornillo y luego tenemos una junta hermética de goma que vamos a presionar con la rosca para conseguir esa conexión estanca de nuestro foco. Así que unos elementos, conectores subacuáticos IP68 que se pueden comprar en muchísimos lugares para conseguir ese enlace, esa conexión del foco con la conexión del cable interna de la piscina. Y también tenemos otro tipo de conexión que pues, nosotros realizamos con determinada frecuencia, es la más común, donde realizaremos la conexión del cable con unos conectores termorretráctiles, unos conectores chiquitines, donde introduciremos el cable, como dice aquí, seleccionamos, cada color tiene un espesor de cable, introducimos el cableado, hacemos un mordido de la parte metálica para que se quede sujeta la parte metálica y por último conectamos para que los bordes se encojan, termorretráctil, entonces se hará más estrecho y quedará totalmente fundido y pegado a la parte de plástico de nuestro cable. Así que con esa conexión que tenemos por aquí, nos va a permitir
con esa conexión. Aquí os muestro algunos ejemplos para que veáis los tamaños, conectores termorretráctiles, nuestro orificio, insertaremos en nuestro cable para realizar esa conexión y luego presionaremos la parte metálica y finalmente calentaremos para soldar la unión y mantenerla estanca. Y por encima, para proteger todavía más, para conseguir un sellado bastante más hermético, se utiliza también estas fundas termorretráctiles, así que colocaremos un trocillo de material, cortaremos, haremos el empalme y luego desplazaremos para conseguir calentar y sellar por segunda vez para tener más seguridad de que el agua no llega a fundir, a conectar y a romper y deteriorar nuestro foco. Así que esa es la manera también de conseguir ese empalme, aplicar calor, conseguir estas fichas termorretráctiles y finalmente conseguir ese sellado extra externo. Así que ahora ya entendemos un poquito más sobre los focos, entendemos cómo cambiarlos, entendemos cómo protegerlos, entendemos cómo conectar esa parte eléctrica en nuestro cuadro, que va a ser el cuadro de maniobra, y bueno, un poquito más de información eléctrica y de los focos de nuestra piscina. Para terminar, bueno, pues en esta parte eléctrica sabemos que cada vez más, desde hace muy poquitos años, existe ese control desde el móvil, control Wi-Fi, para los cuales necesitamos dispositivos especiales, módulos Wi-Fi y sobre todo conexión a Internet. Conectaremos con la Wi-Fi de la casa, del hogar, y nos permitirá poder controlar desde el móvil tanto la bomba de calor, la temperatura, bombas, encendidos, apagados, focos, tiempos, y así tener un control mucho más cómodo desde cualquier parte del mundo. Así que eso es lo que tenemos desde la parte eléctrica. Continuamos en este máster de experto en piscinas. Ahora ya profundizas un poco más, ahora ya entiendes un poco más y ahora dominas un poco más el sector del mantenimiento de las piscinas. Continuamos en otro bloque en breve.